El día de hoy vamos a aprender a hacer el punto cadena y el punto bajo. Este que ven aquí es el punto bajo y esta sería nuestra clase número 1 de iniciación de crochet. Los materiales que vamos a usar son lana y aguja. La aguja es del número que ustedes tengan en casa. Yo en esta ocasión voy a usar una de número 7 para que el punto se vea un poco más grande. Entonces vamos a comenzar haciendo nuestra iniciación del tejido, como les había explicado en el video anterior. Esta es una forma súper despacio de hacerlo. Pasamos esta larga por el aro que tenemos ahí y jalamos. Ahí ya tenemos nuestro primer arito. Entonces ahí metemos la aguja, jalamos por la hebra larga del ovillo, la que va al ovillo, y vamos a coger nuestro hilo de esta forma y vamos a empezar a hacer cadenas. Este es el punto cadena, en donde ustedes toman lana y pasan por el arco que tenían anterior. Aquí tenemos una cadena, tomamos lana y pasamos. Ahí ya van dos cadenas, como pueden ver. Nuevamente tomamos lana, pasamos, tomamos la lana, pasamos. Estos son los puntos cadena. Cadena, cadeneta, chain en inglés. Ahí en pantalla pueden ver más o menos cuál es el símbolo del punto para que aprendan a identificar los patrones gráficos. Y así vamos tomando hebra y pasamos por la cadena. Así va quedando nuestro punto cadena. Este punto es bastante importante pues porque nos va a dar como tal el inicio del proyecto que ustedes vayan a realizar a medida que pues ustedes van midiendo con 1 metro hasta obtener las cadenas que necesiten, la medida de cadenas que necesiten. Ahora vamos a hacer el siguiente punto básico, que es el punto bajo. Para empezar siempre las vueltas con puntos bajos, vamos a tomar en esta última cadena que hicimos y vamos a tomar hebra y a pasar. Así subimos con una cadena de altura. Ahora en esta cadena que habíamos tomado con nuestros dedos, vamos a pasar la aguja y vamos a tomar lana y sacamos. Nos quedan 2 arquitos, los cuales vamos a tomar nuevamente lana y atravesar, y ahí tenemos nuestro primer punto bajo. Y no olviden poner su marcador aquí donde se ve la V para marcar que ese es nuestro primer punto bajo. Y así seguimos. Entonces metemos la aguja en la cadenita anterior, sacamos lana, nos quedan 2 arquitos, tomamos hebra y pasamos por esos 2 arquitos. Ese es nuestro punto bajo o medio punto bajo, dependiendo pues en el país donde ustedes se encuentren. Este es el punto bajo. Punto bajo en inglés se conoce como single crochet. Es bastante sencillo, como pueden ver, es solo meter la aguja en el punto, sacamos lana, quedan 2 hebritas, tomamos hilo y pasamos por esas 2. Metemos la aguja por el punto, sacamos lana, nos quedan 2 arcos, pasamos por esos 2 arcos lana y así vamos
haciendo nuestros puntos bajos. Este punto es bastante abrigador. Recuerden que para continuar con una nueva vuelta, hacemos una cadena de altura y giramos nuestro tejido. Y en esta parte de acá, en este punto, aquí ustedes van a empezar a ver los puntos. Vamos a seguir haciendo puntos bajos en cada uno. Entonces metemos la aguja, sacamos lana, nos quedan 2 arquitos, tomamos lana y pasamos por esos 2 arquitos. Recuerden siempre si están empezando, usar marcadores para que no se vayan a equivocar. Aquí está nuestro primer punto. Con eso, cuando vayamos regresando en la siguiente vuelta, sabemos dónde poner nuestro último punto. Y este es nuestro punto bajo. Este punto es el que usan para hacer la técnica de amigurumi. Espero pues pronto en algún video subirles para que hagamos algún amigurumi, algo sencillo para que todos puedan empezar también a aprender esa técnica. Aquí llegamos ya a nuestro último punto donde tenemos el marcador. Aquí pues lo quitamos, que ya sabemos que es acá donde está esta V. Metemos la aguja, pasamos, nos quedan 2 aritos y pasamos por esos 2. Y está nuestro punto bajo. Este punto se va viendo así a medida que ustedes lo tejan. Miren tan bonito que va quedando. La verdad es un punto bien grueso, casi, o sea, bien tupidito, casi ni siquiera se nota que es crochet. Este es un monedero que vamos a hacer en el siguiente video. Se los voy a subir para que ustedes practiquen un poco el punto bajo. Este monedero consiste solo en hacer vueltas de puntos bajos y puntos cadena, lo que vimos en este video. Entonces les recomiendo continuar con este video para que practiquen un poquito. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy, hayan aprendido los puntos que enseñamos en este día, que fue punto cadeneta y punto bajo, y que tengan un excelente día.